Padre, por el privilegio de poder estar en tu presencia, Señor, adorándote, ministrando tu nombre, dándote gracias, bendiciéndote, Señor, simplemente disfrutando de ti. Te amamos, Padre. Gracias por darte a conocer a nosotros a través de Jesús. Y gracias, Padre, por tu plan maestro, Señor Dios Santo, el que trazaste no solo para crear al hombre, sino para redimir al hombre y darle su herencia eterna. Gracias por la obra de Jesucristo en nuestra vida. Gracias por Cristo en nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, sobre nosotros. Gracias por tu palabra, la cual edifica a Cristo en nosotros. Gracias por ese hombre nuevo que va creciendo, se va renovando todos los días, de tal manera que va fortaleciéndose y va ganando terreno, sojuzgando a nuestro hombre viejo, que era el hombre fuerte antes que Cristo, el hombre más fuerte, llegara a nuestro corazón. Oh Señor Jesús, sigue creciendo en nosotros. Ayúdanos a seguir bebiendo y a seguir adentrándonos en el río de vida, Señor Jesús. Ayúdanos a seguir creciendo, madurando, siendo perfeccionados. Y Señor Jesús, vence, Señor, triunfa, Señor, sobre toda nuestra naturaleza carnal, nuestra mente carnal, nuestras inclinaciones carnales. Triunfa, Señor Jesús, sobre esta naturaleza serpentina, Señor, que heredamos del primer Adán, con la que nacimos. Señor Jesús, aplasta las cabezas, Señor Dios, de esta naturaleza serpentina que se levanta de dentro. Señor Jesús, y establece tú tu soberanía, tu cabeza. Sé tú la cabeza sobre todo en nuestra vida, Señor Jesús. Gracias por ayudarnos a entender la naturaleza humana. Eso hace todavía más maravilloso nuestro conocimiento, Señor, del triunfo, de la victoria que tú obtienes en los corazones que se rinden a ti. Gracias, Jesús, gracias por este día, gracias por la palabra que tienes preparada para nosotros hoy. Señor, oro que bendigas con ella a cada oyente, Señor. Oro, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento. Danos una visión de lo que vamos a escuchar, Señor, y danos una nueva victoria el día de hoy. Bendito Jesús, gracias, te amamos, te damos toda la gloria. En tu precioso nombre oramos. Amén. Gracias a Dios. Estamos estudiando acerca del río de vida que menciona Ezequiel capítulo 47. Y hemos estudiado cómo el profeta se metió hasta los tobillos y hasta las rodillas y hasta los lomos en esas aguas. Y las aguas todavía se podían pasar, pero tarde o temprano se metió en las aguas a tal grado que el río ya no se podía pasar. Pasar significa evadir, esquivar, enojarnos con, significa todo eso. Que se pueda pasar el río significa que todavía queda un grado de dominio de nuestra carne, de nuestro orgullo, de nuestra mente carnal. Cuando el río todavía se puede pasar, todavía podemos nosotros decidir rebelarnos orgullosamente, carnalmente, resistirnos y no dejar que la palabra de Dios haga su obra completa en nosotros y dejar todavía que prevalezca nuestro orgullo con su insensata manera de razonar. Pero el profeta se metió al río de tal manera que era un río para nadar en él. Ya no se podía hacer otra cosa más que disfrutar del río. Las aguas habían crecido. Esa palabra significa que las aguas triunfaron. Estamos estudiando sobre qué triunfan las aguas. ¿Por qué en nosotros, siendo creyentes, siendo cristianos, aún llenos del Espíritu Santo, todavía tenemos esa resistencia rebelde en el grado que sea? Todavía resentimos la palabra cuando ésta viene como espada a cortar y a buscar separarnos de nuestra carne. Todavía la resentimos cuando ésta viene como una luz puntual a señalar dónde estamos desagradando aún a Dios, porque todavía no somos perfectos. Esa resistencia rebelde todavía está allí, y eso es aquello sobre lo cual triunfan las aguas de la verdad, las aguas del río de vida. Esa resistencia rebelde proviene de esta semilla que sembró la serpiente en el fondo de la voluntad humana en el jardín del Edén. Esta resistencia rebelde proviene de estas 7 cabezas, o esta manera como esta naturaleza serpentina todavía nos gobierna por medio de nuestra mente carnal, por medio de nuestro viejo hombre.
Hemos estudiado cuáles son estas 7 cabezas o estas 7 extensiones o maneras de operar o ámbitos de operación de esta naturaleza serpentina. El dragón tiene estas 7 cabezas y puesto que eso fue lo que se metió a la voluntad humana en el jardín del Edén, obviamente esas 7 cosas se levantan de dentro también. Eso es lo que Jesucristo vino a aplastar en nuestra vida. Y Él nos dio a nosotros en su nombre poder para hollar serpientes y escorpiones. Y el Señor nos da una tremenda promesa y dice, Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Quiere decir que el Señor sí nos ha dado el poder. Cristo en nosotros tiene el poder para dominar, sojuzgar, para gobernar sobre estas 7 influencias que se levantan de dentro de nuestra mente carnal. Solo tenemos que dejar que Cristo crezca. Y esto ocurre cuando nos vamos metiendo más y más en las aguas del río de vida. Hemos estudiado estas cabezas. Hoy nos toca abordar las últimas 2 de 7. Se trata de la cabeza de blasfemia, la cabeza de rebelión, la cabeza de engaño, la cabeza de encantamiento, la cabeza de ignorancia, la cabeza de aflicción y la cabeza de muerte. El día de hoy vamos a abordar la cabeza de aflicción y la cabeza de muerte. Las 5 primeras tienen que ver con las serpientes. El Señor nos dio potestad para hollar sobre serpientes y escorpiones. Y las serpientes pues engañan, encantan. Pero también están allí los escorpiones o ese ámbito espiritual, ese ámbito diabólico. Los escorpiones afligen, atormentan. Así es que la cabeza de aflicción, la cabeza de muerte también están allí. Y Jesús también nos prometió ejercer dominio, poder, potestad sobre esas cabezas. Estas cabezas, tal y como lo hemos mencionado, operan en la Biblia, las vemos operando a través del faraón en Egipto, que se levantó en contra de la nación de Israel, el Hijo de Dios que nació y estaba listo para ser liberado por mano de Moisés. Estas cabezas también operaron a través del rey Herodes, buscando matar a ese niño que nació. El rey de los judíos, el Señor Jesucristo. Veamos algunas citas. En Éxodo capítulo 1, versos del 7 al 22, vemos esta cabeza de aflicción y de muerte operando a través del faraón. Por supuesto, el dragón nos ataca de esta manera, desde fuera. Pero nosotros tenemos una naturaleza aquí adentro, en nuestro viejo hombre, que responde desde adentro. Así es que el problema se vuelve tan grande porque no solamente lidiamos con las presiones que vienen de fuera, lidiamos también con esta angustia, aflicción, engaño, todo eso que se levanta de dentro. Entonces eso hace aún mayor y más complicado el problema, la situación. Una cosa es lidiar con un problema real que se está levantando de fuera, pero otra cosa es que de dentro se levanten pensamientos y emociones a tal grado que terminen de aplastarnos y hagan parecer que el problema es todavía más grande de lo que es. Muy bien, en Éxodo capítulo 1, a partir del verso 7, vemos estas cabezas de aflicción y de muerte operando a través de Faraón. Recuerden que en el libro de Isaías le llaman al Faraón el dragón. Muy bien, también en el libro de Ezequiel. Éxodo 1, del 7 al 22. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. El faraón o el dragón puede crear problemas que nos aflijan. Es lo que el faraón está haciendo acá. Pero también si estudiamos y trazamos este tema en las Escrituras, cuando Dios sabe que nosotros necesitamos
ser sacudidos, cuando algo en nosotros necesita ser juzgado, cuando Dios nos ha puesto en las balanzas y sus veredictos para con nosotros no son tan favorables como podrían ser, y por el otro lado Dios en su infinita misericordia está buscando corregirnos, Dios también crea situaciones que nos aflijan para obligarnos de esta manera a humillarnos, a buscarlo, a buscar respuestas y a encontrar la causa y a llevarla al Señor y al dejar que la sangre de Cristo la redima. Pero en este caso es el faraón o el dragón el que está creando una situación tremenda para afligir al pueblo de Israel. ¿Con qué propósito? Con el propósito de debilitarlos para que ya no se multipliquen. Y eso es lo que el diablo busca hacer, lo que el dragón busca hacer. En un momento lo vamos a ver, pero él busca desgastarnos, él busca debilitarnos para que creamos que ya no tenemos una gota de energía para seguir adelante. Él busca desgastarnos para que nosotros mismos lleguemos a la infeliz conclusión de que no vale la pena seguir adelante. Ese es el trabajo del enemigo. Y lamentablemente, como les digo, a causa de esta naturaleza carnal que todavía está ahí adentro, en nosotros hay algo que responde y dice, sí, creo que tienes razón, creo que no vale la pena seguir adelante. O la cabeza de blasfemia que se levanta de dentro, ¿verdad? Pues yo he servido a Dios y le he sido fiel todos estos años para que esté yo sufriendo esta situación, entonces no vale la pena seguir siéndole leal al Señor. Es la cabeza de blasfemia, la cabeza de engaño, la cabeza de rebelión que responden desde dentro hasta que el Señor Jesucristo sojuzga sobre ellas. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Y una persona espiritual va a aprovecharse de todos estos ataques para acercarse más a Dios y fortalecerse más en Dios y seguir creciendo. Verso 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ahí está la cabeza de aflicción. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, y aquí viene la cabeza de muerte, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ahora conocemos la historia, las parteras temieron a Dios y escondieron a los niños cuando veían que eran varones los que habían nacido. Pero aquí tenemos nosotros al faraón, al dragón, atacando, buscando desgastar, buscando afligir y dar muerte a este hijo espiritual de Dios que está naciendo allá en Egipto y está por ser redimido y ser llevado a la tierra de Canaán. Bueno, en Mateo capítulo 2, verso 16, encontramos nosotros este mismo principio operando a través de Herodes, el mismo principio. Mateo 2 del 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Qué tremendo episodio. Pero la cabeza de aflicción y la cabeza de muerte estaban operando aquí a través del rey Herodes. Así es que Herodes era una figura del dragón. Herodes también personifica la manera como el dragón opera, buscando matar en primer lugar, buscando desgastar, buscando matarnos el amor por Dios, el celo por Dios, el deseo por seguir trabajando en labor de parto hasta dar a luz a un hijo varón, a Cristo, un Cristo maduro en nosotros. El dragón está buscando desgastarnos para que no lleguemos al alumbramiento, con la idea pues así de devorar al hijo que ha de nacer. Trató de devorar a este hijo. ¿Se acuerdan que Dios mandó a Moisés con este mensaje al faraón? Deja ir a mi hijo. Así le llamó a Israel en Egipto. Bueno, acá en Mateo se trata de el hijo, el Señor Jesucristo. Y ya hemos visto en Apocalipsis capítulo 12 también cómo el dragón busca
devorar a este hijo varón que está buscando dar a luz este lado de la iglesia que vive en las regiones celestiales con Cristo Jesús. Dentro de la iglesia tenemos toda una gama de niveles, desde gente que no es salva hasta gente espiritual y madura. Así es que hay gente que no está viviendo en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y hay gente que sí. Esta gente que sí es la que ha encontrado el camino, ha entendido el camino y está trabajando todos los días buscando dar a luz más de Cristo, más de su estatura espiritual, más de su naturaleza en ellos. Así es que en Apocalipsis 12:1, para recordar este principio, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Si nos saltamos al verso 3. También apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La palabra devorar significa consumir la fuerza del cuerpo y de la mente por medio de emociones fuertes. Eso es lo que el dragón está buscando hacer acá con la mujer y con el hijo varón que ella está buscando dar a luz. Consumirlo, devorarlo, por medio de consumir la fuerza del cuerpo y la mente por medio de emociones fuertes. ¡Qué trabajo el que hace el enemigo! Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y recuerden que este es el mensaje a los vencedores de la iglesia de Tiatira. Muy bien. Así es que aquí tenemos nosotros al dragón trabajando, y puesto que nosotros ya nos encontramos en esta última generación, nosotros estamos en el final de los tiempos. Así es que el trabajo del dragón es buscar devorar nuestro celo por Dios, buscar devorar, buscar consumir y matar nuestro amor por Dios, nuestra devoción, nuestro deseo por buscarlo, nuestro deseo por obedecerlo. Él está buscando hacerlo por los medios que sea. Está buscando consumir la fuerza de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Por eso el dragón también está detrás de todos esos aparatos que consumen el tiempo y la energía de la mente y del cuerpo de los hombres para que ya no tengan suficiente fuerza para buscar al Señor Jesucristo. Él también está detrás de situaciones, de cosas, buscando desgastarnos, buscando devorar este amor, este celo y esta fuerza, este deseo por dar a luz a Cristo en nosotros. Ahora, aquí en Apocalipsis 12, verso 5, vemos claramente que el hijo varón que es dado a luz, o los vencedores que salen de la iglesia, son arrebatados para Dios y para su trono. Y luego en el siguiente verso vemos claramente que los demás cristianos que no se fueron en el arrebatamiento van a ser llevados al desierto por un periodo de 3 años y medio. Ese es el periodo que dura la gran tribulación. La gran tribulación no dura 7 años. En ningún lado podemos sustentar eso con la palabra de Dios. Así es que ahí van a estar por 1260 días. Ahora, el anticristo se va a dar a la tarea de desgastar a este resto de la descendencia de la mujer, o al resto de los cristianos, los que se hayan quedado a pasar la gran tribulación aquí abajo. Es gente salva, por eso se le llama santos. Pero el dragón va a buscar a través del anticristo hacer lo mismo. Va a buscar afligirlos, va a buscar darles muerte, va a buscar engañarlos. A algunos los va a matar al inicio de la gran tribulación. Ellos van a morir como mártires. Pero hay otro feliz grupo que va a crecer, a abrir los ojos y a llenarse de celo. Ahora, ya hemos estudiado a este grupo. Es un grupo que va a tener que hacer un esfuerzo tremendo, porque la presencia del Espíritu Santo no va a estar como hoy acá en la tierra, después de que se vaya de aquí por la vía del arrebatamiento todo el cortejo nupcial. Así es que
el anticristo va a buscar desgastarlos, matarlos, y hay un grupo que va a llegar hasta el final. Les va a dar muerte al final, pero ellos habrán muerto como vencedores porque no se dejaron marcar por el nombre y por el número de la bestia. Muy bien, pero el anticristo está buscando desgastar, está buscando matar. Si nos vamos, eso lo tenemos pues en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, dice al anticristo: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses o 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y en el estudio anterior les expliqué cómo en el anticristo va a estar unificado. Él va a ser la personificación máxima, perfecta, de todo lo que está mal con la naturaleza humana. En él va a estar la estatura completa de lujuria, de concupiscencia, de pecado, estatura completa de rebelión, de engaño, estatura completa de odio, de enojo, de celos, de pleitos, de envidias, de divisiones. Él va a ser la personificación de lo que hay en la mente carnal y en el corazón de los hombres. Por eso los hombres sin Cristo lo van a recibir con los brazos abiertos, porque allí va a estar personificado todo lo que su carne desea. Y los cristianos carnales, los que sean vencidos por el dragón, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, aunque profesan ser cristianos. Por supuesto, los cristianos genuinos tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Esos no van a caer y no van a dejarse marcar, y aunque tengan que morir como mártires al principio de la tribulación y no hayan madurado mucho, pero si sus nombres están escritos en el libro de la vida, no se van a dejar marcar. Pero miren, insisto, el que una persona vaya a la iglesia no garantiza que la persona sea salva, mucho menos madura y espiritual. Así es que esto va a hacerse muy evidente y muy aparente durante la gran tribulación. Gente que es cristiana nominal seguramente se va a dejar marcar por el anticristo, porque fue gente sensual, gente carnal, gente que nunca caminó en el espíritu. Entonces, cuando aparezca esto que le va a dar total libertad a la naturaleza pecaminosa del hombre, esta gente va a decir: pues eso es lo que mi corazón carnal ha deseado toda la vida, y se van a ir detrás también. Qué cosa más tremenda. Pero me detengo a insistir en esto y a mencionar esto para que entendamos lo delicado del tiempo que estamos viviendo hoy, lo peligroso del tiempo que estamos viviendo hoy, los espíritus, los demonios que hay detrás, los demonios con los que estamos lidiando hoy, y la intención que tienen de desgastarnos y hacer que nos alejemos de Jesucristo y que estropeemos nuestra relación con el Señor Jesucristo. Bueno, en el libro de Daniel capítulo 7 se nos habla del anticristo también, y se nos hablan de los 3 años y medio también. Daniel capítulo 7 verso 23. ¿Saben de dónde salió lo de los 7 años de tribulación? De entender mal la famosa semana 70, cuya interpretación le dio Dios a Daniel. Muy bien. Daniel capítulo 7 del 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o 3 años y medio. La palabra quebrantar acá significa desgastar, afligir, consumir. Significa acosar, significa hostigar.
Eso es lo que hace el anticristo. El espíritu de anticristo ya está aquí desde hace 2000 años, operando en la tierra. Esto es lo que hace el anticristo, esto es lo que hace el dragón. Este es el ataque en contra de los santos de Dios, en contra de los cristianos, ¿sí? Está buscando afligirlos, consumirles las fuerzas, desgastarlos, está buscando acosarlos, hostigarlos, lo hace de 1000 maneras, ¿sí? Así es que es urgente que nos apuremos y dejemos que Cristo crezca más en nosotros y se fortalezca más en nosotros. Metámonos hasta la cabeza en Cristo, en su voluntad, en sus caminos, en su palabra, en su verdad. Y esa verdad va a triunfar sobre el anticristo y sus trucos con los que nos ataca desde afuera, y sobre estas inclinaciones que se levantan de dentro de nuestra mente carnal y a veces responden y se ponen de aliados con las voces que nos están hablando desde afuera. Bueno, la cabeza de aflicción, la cabeza de muerte. Todas estas cosas atacaron al Señor Jesucristo. Blasfemia, rebelión, engaño, encantamiento, ignorancia, aflicción, muerte. Ahora, en Jesucristo no había nada adentro que respondiera. Por eso Jesús en Juan 14, verso 30 dijo claramente: el diablo nada tiene en mí. El diablo nunca, jamás pudo sembrar una semilla corrupta dentro del corazón y la voluntad de Jesucristo. A Jesucristo le llamamos el segundo Adán. Pues explícitamente no encontramos esas palabras en la Biblia, pero el principio lo encontramos clarísimo en la palabra de Dios. Por la desobediencia del primer Adán entró el pecado al mundo. Por la obediencia de Jesucristo vino la salvación al mundo. Así es que por eso es que se le llama el segundo Adán. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús, el hombre perfecto, eternamente unido a la divinidad. Muy bien. Entonces, en Cristo el diablo no halló cabida por ningún lado. Así es que el Señor Jesús tuvo que sufrir las aflicciones que venían de afuera, tuvo que sufrir los ataques que venían de afuera, tuvo que sufrir la tentación que venía de afuera, pero no había nada dentro de él respondiendo, nada dentro de él levantándose y poniéndose de acuerdo con las voces o con la tentación que venía de afuera. El Señor Jesucristo, perfecto, limpio, santo, libre de pecado, ¿sí? Otra cosa, otra hechura. Muy bien, gracias a Dios. Así es que él tuvo que sufrir aflicciones, por supuesto. Él fue abusado, él fue quebrantado por los hombres, ¿sí? Hasta que lo clavaron en la cruz del Calvario. Y por supuesto lo mataron. Ahora, lo único que pudieron afligirle fue, bueno, le afligieron su cuerpo, su alma se afligió también, porque por supuesto sus emociones estaban allí, entendiendo y viendo lo que estaba pasando, entendiendo el estado de los hombres y también entendiendo la grandeza de la tarea que Jesucristo estaba haciendo, echándose sobre sí nuestros pecados. Nuestros pecados fueron puestos sobre su cuerpo. Estudie bien esto. Nuestros pecados no tocaron su alma, no tocaron su espíritu. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo al madero. Amén. Así es que, pero él sufrió toda esta aflicción, pero esto no lo tocó por dentro. Por dentro no había nada sumándose a la aflicción que venía por fuera. Así es que eso hizo que fuera posible lo que leemos acá en Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos capítulo 12. Este es un pasaje maravilloso. Hebreos capítulo 12. Leamos desde el verso 1. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Jesús llegó a la cruz, él llegó con gozo. Jesús llegó a la cruz en victoria.
cuando Jesús exclamó, ya una vez había sido crucificado y dijo, consumado es, ese fue un grito de victoria, un grito de victoria. Ya, el precio fue pagado. Así es que Jesucristo fue con gozo a la cruz. No había nada dentro de él que pudiera haberlo llenado de temor o de desesperación o de depresión. Eso es producto del pecado. En Jesucristo no había nada de eso. Por eso no es correcto pensar que cuando Jesús estaba orando en el jardín del Getsemaní, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es incorrecto pensar que Jesús estaba librando una batalla en contra de sus propios temores. Él no podía tener esa clase de temores. Él era un cordero sin mancha, perfecto. Él no tenía mente carnal, él no tenía resistencia rebelde aquí adentro, de ninguna manera. Jesús lo que estaba haciendo era peleando una batalla en contra de la muerte física. Él estaba muriendo físicamente en el Getsemaní, pero vean la perfecta, absoluta obediencia de Jesucristo a su Padre y su perfecta sumisión al Padre cuando le dijo, Padre, me estoy muriendo, Señor Dios. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa de muerte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tú quieres que yo me muera en Getsemaní y no llegue a la cruz, santificado sea tu nombre. Eso es lo que más me importa, hacer tu voluntad. Y por eso en el libro de Hebreos dice que él fue oído, él ofreció ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. A ver, ¿dónde más podemos ubicar dentro de la historia de Jesús ese acontecimiento, sino en el jardín del Getsemaní? Así es que Jesús él no tuvo que lidiar con todas esas cosas. Definamos la palabra aflicción y vamos a entender un poco más esto. Cuando la aflicción viene de fuera, entonces la aflicción se define como presión, estrechez, persecución, tribulación. También el hecho de amontonar, de oprimir. Todas esas son definiciones de aflicción. En estos días que nos ha tocado vivir, muchos estamos siendo afligidos de diversas maneras, o por la enfermedad física producida por el virus, o por las premuras económicas que la situación de esta pandemia ha provocado en las finanzas, en la economía del mundo entero. Estamos siendo afligidos. Así es que, eso es algo de lo que no tenemos control, pero es algo de lo que podemos aprovecharnos si vamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame a conocerte más en medio de esta situación. Señor, ayúdame a ver tu mano milagrosa operando en medio de esta situación. Señor, ayúdame a verte a ti gobernando por encima de esta situación. Esa es la aflicción que viene de afuera, pero también tenemos que entender que esta cabeza de aflicción y esta cabeza de muerte trabajan desde adentro, se levantan desde adentro. Cuando la aflicción brota de dentro, oiga cómo se define: depresión, miseria, pobreza, angustia, ansiedad. Esa es la aflicción cuando ésta se levanta de dentro. Angustia, ansiedad, depresión, miseria, pobreza. Jesús no se sintió miserable por dentro en ningún momento. Quien por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio. Pero nosotros no solamente lidiamos con el problema real que está allá afuera, lidiamos también con todos estos pensamientos y sentimientos que se levantan de dentro, que nos deprimen, nos angustian, nos llenan de miseria, nos llenan de ansiedad. Esa es la cabeza de aflicción. Necesitamos sojuzgar esa cabeza, porque si no dejamos que Cristo en nosotros domine sobre esa cabeza que produce esos pensamientos y esos sentimientos, entonces vamos a vernos paralizados. El problema se va a volver más grande, porque no solamente vamos a tener que lidiar con la situación real que está ahí afuera, vamos a tener que lidiar con la actitud, la oscuridad
que nos empieza a embargar por dentro a causa de esta cabeza de aflicción. Sí podemos seguir gozosos, sí podemos seguir y permanecer victoriosos, alabando y adorando al Señor y bendiciéndolo en todo tiempo, a pesar de las aflicciones que haya a nuestro alrededor. Pero es necesario sojuzgar esta cabeza de aflicción que se levanta de dentro y esta cabeza de muerte. Bueno, ahora mire qué interesante. Hay varias palabras que se traducen aflicción. Hay una, aná es la palabra hebrea, que mire lo que dice, se define como ver hacia abajo. Y una cosa son los problemas reales que hay a nuestro alrededor y otra cosa es que nos dejemos gobernar por esta cabeza de aflicción que se levanta de dentro. ¿Qué va a hacer esta cabeza de aflicción que se levanta de dentro? Nos va a hacer quitar la vista de Jesucristo y ver hacia abajo y poner los ojos únicamente en el problema. Y tarde o temprano el dragón que elonga todas las cosas nos va a hacer creer que el problema es más grande que el Señor Jesucristo, que el poder de Cristo y que el amor con el que Cristo nos ama. Así es que la palabra aná, que se traduce a aflicción, significa ver hacia abajo. La palabra significa acobardar, acobardarse. Así es que vamos a quedarnos paralizados y sin fuerzas para seguir peleando nuestras batallas espirituales. La palabra aná o aflicción también significa castigarse a uno mismo. Y a lo mejor vamos a empezar a echarnos la culpa de sentirnos tan mal, tan miserables, tan deprimidos y no encontrar manera de salir de allí. Entonces, en vez de confiar en Cristo, terminamos culpándonos a nosotros mismos. ¡Qué barbaridad! Se supone que a estas alturas yo ya debiera ser más fuerte, más espiritual. Y entonces nos hundimos más y más en la depresión y en la desesperación. Oiga esto, la palabra aná o aflicción significa lidiar duramente con uno mismo. Lidiar duramente con uno mismo. Nos empezamos a castigar a nosotros mismos por sentirnos tan mal por dentro. Y entonces ya no solo lidiamos con el problema que ya está mal por fuera, lidiamos con un problema que está todavía peor por dentro, que nos traiciona a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Lidiar duramente con uno mismo. La palabra aná o afligir también significa o se traduce como deshonrar. Y empezamos a deshonrar a Cristo. Cristo está en nosotros. Amén. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es la verdad. Pero cuando esta cabeza de aflicción ha tomado el control, junto con la cabeza de muerte, y por dentro solo podemos sentir esta oscuridad, esta muerte, de repente Cristo en nosotros ya no es la esperanza de vida, de repente ya no podemos hacer nada en Cristo que quién sabe si nos va a seguir fortaleciendo o no. ¿Ven lo que estoy tratando de explicar? Quitamos los ojos de Jesús, deshonramos al Cristo, el poder de resurrección que tenemos dentro, ¿sí? Y acabamos por hundirnos. Y el diablo habrá logrado su cometido, que es el de habernos desgastado, el de haber devorado nuestro amor, nuestro celo por el Señor Jesucristo. Pero mire qué interesante, esta palabra aná en hebreo, que se traduce aflicción, esta misma palabra, mire qué cosa, por otro lado, mire también qué significa. Significa cantar, significa hablar, responder, testificar, razonar. Vaya y corrobórelo en su concordancia de Strong. Por un lado, aná significa ver hacia abajo, acobardar, castigarse a uno mismo, lidiar duramente con uno mismo, deshonrar. Por el otro lado, aná significa cantar, hablar, responder, testificar, razonar. Entonces, en la misma palabra que se traduce aflicción, tenemos nosotros la clave, el secreto de cómo sojuzgar esta cabeza de aflicción y esta cabeza de muerte. Cómo gobernar sobre estas cabezas. ¿Sabe cómo? Testificando la verdad, cantando cantos al Señor Jesucristo, hablando la verdad. Con razón en Apocalipsis dice, Apocalipsis 12, y estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra de nuestro testimonio es poderosa porque hace que cuando hablemos la verdad o cantemos la verdad, una vez más levantemos la vista y la volvamos a poner en Cristo. Una vez más honremos a Cristo, su persona, su presencia, su verdad, su poder que está en nosotros. Honremos al Espíritu Santo de Dios, que Dios ha hecho morar en nosotros, que está lleno de poder dunamis, poder gebura, poder de resurrección. Otra vez levantamos la vista y ya no nos dejamos nosotros embargar por toda esta angustia, toda esta aflicción, toda esta miseria que se levanta de dentro. Eso incluso nos va a dejar la mente libre para poder pedirle a Dios sabiduría para entonces abordar los problemas con los que tenemos que lidiar por fuera. Muy bien. Así es que en la misma palabra que significa aflicción está la respuesta de cómo lidiar con esto. Otra vez, si nosotros bebemos de las aguas de la verdad, si nosotros nos metemos al río de la verdad, al río de vida, va a haber suficiente agua de verdad brotando de dentro a través de nuestros labios. Y vamos a hablar la verdad. Y esa verdad va a poner en su lugar esta cabeza de aflicción y esta cabeza de muerte hasta que Jesucristo termine aplastándolas por completo. Amén. Veamos algunas citas que prueban esto. En el Salmo 119 tenemos cantidad. No olviden su Salmo 119. Repasen ese Salmo cada vez que puedan, porque allí vemos esa estrecha relación y ese profundo amor y apego que tenía el salmista por la palabra de Dios. Y esa gratitud que expresa por la palabra de Dios, porque por experiencia el salmista pudo descubrir cómo la palabra de Dios es nuestra ancla en medio de las tormentas, es nuestro refugio en medio de las tribulaciones, es lo que nos levanta cuando nos sentimos débiles. Gracias a Dios por la palabra de Dios. En el Salmo 119, verso 28, leemos: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Señor, no solamente hay aflicciones que vienen de fuera, siento esta ansiedad que está tomando posesión de mis pensamientos y de mis emociones por dentro. Así es que, Señor, dame tu palabra y tu palabra me va a sustentar. Amén. Siempre dentro del Salmo 119, versos 41 y 42. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Mire, el avergonzador es el dragón que vocifera desde afuera, y Leviatán, esa naturaleza serpentina que se levanta desde adentro. Daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Así es que nuevamente, ¿cómo vencemos nosotros esa miseria, esa angustia, esa oscuridad, esa muerte que trata de apoderarse de nosotros desde adentro, sino con la palabra de Dios? Hablándola, entendiéndola, conociéndola, confiando en ella. En otras palabras, con el conocimiento de que lo que eso dice, eso es. Muy bien. El Salmo 119, verso 92. Del verso 49 al 50. Del verso 49 al 50. ¿Saben qué? Regresemos al Salmo 119, 41. Voy a leer de corrido desde el verso 41 hasta el verso 50. Muy bien. Salmo 119, 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero.
Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ve, es así como vencemos esta cabeza de aflicción y esta cabeza de muerte. La verdad es que así es como vencemos todas las demás cabezas. Es con la verdad que vencemos la cabeza de blasfemia, rebelión, engaño, encantamiento, ignorancia, aflicción y muerte. Por eso tenemos que meternos en las aguas del río de vida, del río de verdad. Y lastimosamente hay personas que nunca abren su Biblia. Entonces, cuando están peleando esta clase de batallas, no tienen una espada en la mano y en la lengua para atacar estos sentimientos, estos pensamientos que se levantan de dentro y terminan llenos de muerte, de miseria, de depresión, de desesperación por dentro. Como si no fueran suficientes los problemas reales que se levantan de afuera. También hay otro gran grueso de personas que reciben el bautismo con el Espíritu Santo, y eso es maravilloso. Y empiezan a experimentar los dones del Espíritu, pero cometen el error de sustituir el seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios con el mover de los dones del Espíritu. Entonces creen que porque fluyen en palabra de profecía o palabra de ciencia o palabra de sabiduría, por don, ya están exonerados de crecer en las Escrituras. Eso también es un grave error, porque los dones del Espíritu no nos van a ayudar a pelear esta batalla. Por supuesto, necesitamos el poder Gebura, el poder de resurrección del Espíritu Santo, para que éste haga que la palabra de Dios cobre vida y esa espada esté llena de fuego. Y entonces una palabra con la que hemos tenido una experiencia personal es la que nos va a ayudar a pelear y a vencer estas batallas. Pero necesitamos la palabra de Dios, crezcamos en la palabra de Dios. No solo bebamos del río, metámonos en las aguas del río, metámonos hasta la cabeza, hasta que las aguas triunfen, hasta que la verdad triunfe. Hay varias otras citas aquí tremendas en el Salmo 119. Ustedes pueden volver a leer todo el Salmo, pero déjenme recordarles algo acá. De Job capítulo 42. Hay muchas citas acá. Les tengo salmos enteros. Si quieren, antes de ir a Job 42, solo déjenme mencionarlo para que lo anoten por allí. Lean el Salmo 88. Van a ver cómo operan juntas la cabeza de aflicción, la cabeza de muerte. Lean el Salmo 107. Y van a ver operando juntas esta cabeza de aflicción, esta cabeza de muerte. Es algo con lo que lidiamos todo el tiempo, pero pues ya tenemos el problema que se levanta de afuera, pero el problema mayor es cuando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se alinean a esas voces engañosas del enemigo y terminamos totalmente deprimidos, totalmente desesperanzados. Así es que tenemos nosotros que entender esto para poder vencer. Pero vámonos a Job 42, verso 10. Job 42 es el último capítulo del libro de Job y es un verso que nos abre los ojos, nos ayuda a entender al final de cuentas qué estaba pasando con Job. ¿Por qué, teniendo toda la verdad que tenía y todo el conocimiento de Dios que tenía, él literalmente quedó preso de razonamientos que estaban totalmente apartados de la verdad? Él terminó preso de su propia mente carnal, que lo hacía decir cosas como: más justo soy yo que Dios. Bueno, en Job 42, 10 tenemos la respuesta. Cuando ya Job obtuvo la victoria, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Se los voy a decir como lo dice en el hebreo. En el hebreo dice literalmente: y Dios hizo volver el cautiverio de Job. Así lo dice.
Dios hizo volver el cautiverio de Job, o levantó el cautiverio en el que había caído cautivo Job. Job cayó cautivo. ¿Cautivo de qué? Bueno, hubo problemas allá afuera. En el caso de Job, Dios creó esos problemas. Fue Dios el que le dijo a Lucifer que hiciera lo que hiciera con Job, porque Job necesitaba ser puesto en la balanza y había algo en el fondo de la voluntad inconsciente de Job de lo que Dios quería librarlo y de lo que Job no tenía conocimiento alguno. Así es que fue necesario que Job pasara por estas experiencias duras, dolorosas, sí, pero miren lo que estas experiencias provocaron. Resulta que estas 7 cabezas estaban adentro. Job ya las tenía bastante sojuzgadas, pero Dios sabía que todavía estaban allí. Entonces Dios provocó una presión tremenda, valiéndose del diablo, para que de repente estas cabezas empezaran a aflorar, y Dios terminó siendo tomado cautivo por estas cabezas. Por eso estaba razonando como estaba razonando, con todo y que del otro lado de la balanza él amaba a Dios y su amor por Dios era completo, hasta donde Job había crecido. Pero él fue tomado cautivo por estas cabezas. La palabra aflicción significa exilio, cautiverio, prisionero. Job fue tomado cautivo por la cabeza de aflicción, por la cabeza de muerte. Por eso terminó razonando mal. Pero es de esas cabezas que Dios quería librar a Job. Por eso Dios no escuchó las quejas de Job, porque él tenía un plan todavía más alto, más grandioso, más perfecto, más maravilloso para Job. Así es que pues la labor de parto fue dolorosa para Job, pero miren lo que fue dado a luz. Dios lo libró. Job todavía estaba cautivo por estas cabezas, en el grado que sea. Él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todavía había algo que lo tenía cautivo. Es de eso que lo liberó el Señor. En unos días vamos a volver a ver este principio para entenderlo mucho mejor. Pero tenemos estudios sobre el libro de Job. Hemos elaborado de manera exhaustiva acerca de estas cosas. Pero Job fue tomado cautivo por estas cabezas, y nosotros, si no tenemos cuidado, podemos ser tomados cautivos. A lo mejor no estamos ni siquiera conscientes de cuán cautivos nos tienen estas cabezas. Nada más examinémonos a nosotros mismos. Cuando cuando hay aflicción y muerte allá afuera, cuando hay problemas allá afuera, ¿qué es lo que surge de dentro de manera inmediata, de manera automática, de manera involuntaria? ¿Permanecemos en paz confiando en Dios? ¿O empezamos a llenarnos de tinieblas, de oscuridad, de angustia, de aflicción? Nuestra mente empieza a crear toda clase de escenarios, nos sentimos miserables. Estas cabezas nos pueden tener cautivos sin que nosotros nos demos cuenta. Eso no quiere decir que Jesús no nos haya dado la victoria a un buen grado, como era el caso de Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Dios sabe que esa semilla todavía está en el fondo de nuestra voluntad, y Dios sí sabe cuánto nos controlan todavía estas cabezas. Por eso el Señor sigue trabajando en nosotros hasta liberarnos de ese cautiverio en el que vivimos de manera inconsciente, de manera involuntaria. Nada más espérese, vamos a seguir con el río de vida en Ezequiel 47 y van a ver un principio con toda claridad en esos versículos de Ezequiel. Eso viene en los días que vienen. Muy bien, pero aquí tenemos la cabeza de aflicción. Ahora solo veamos rápidamente algunas cosas acerca de la cabeza de muerte. Operan juntas, la cabeza de aflicción, la cabeza de muerte. Por eso nos llenamos de oscuridad, de tinieblas, de desesperanza por dentro. Sentimos que todo está muerto, que ya nada va a volver a levantarse, nada va a volver a ser igual, nada va a volver a vivir dentro de nosotros. Eso es lo que nos tiene todavía cautivos de dentro, estas cabezas. Pero mire, déjeme decirle cómo es que esta cabeza de muerte se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta el que esa cabeza haya tomado el control de nosotros mismos? Quiero decir, la cabeza de muerte que se levanta de dentro. Ahora, la palabra muerte pues significa eso, pero figurativamente hablando significa ruina.
¿Y cuántas veces? Bueno, hay destrucción allá afuera, pero a veces es peor la ruina que vemos nosotros o que percibimos o que creamos en nuestro mundo mental. Afuera a lo mejor se arruinó a cierto grado, pero en nuestra percepción la cosa está totalmente perdida, ya no hay esperanza. Es la cabeza de muerte operando. La gente que cae en depresión precisamente se deja gobernar, se deja señorear, sojuzgar, se deja tomar cautiva por esta cabeza de aflicción y cabeza de muerte. Si tenemos a Cristo, todo lo que necesitamos es levantarnos, hablar la verdad. Bueno, conocerla primero, aprenderla, practicarla, amarla, abrazarla, creerla, hablarla. Y el Señor empieza a dominar sobre estas cabezas. Vámonos a 2 Corintios 7, verso 10. 2 Corintios 7, verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. Leamos versos 9 y 10. Segunda de Corintios 7, versos 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis de nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Déjenme decirles cómo sabemos que estamos dejando que la cabeza de muerte nos domine, nos gobierne. Cuando somos reprendidos, cuando viene alguna situación a nuestra vida que nos reprende, que nos humilla nuestro orgullo. Solo hay dos caminos por los que podemos tomar. Uno es que esa situación nos conduzca al arrepentimiento. Eso es a lo que se le llama la tristeza según Dios. Cuando esta situación nos ha producido tristeza, algo pasó, alguien dijo algo, alguien hizo algo, pero podemos percibir nuestras actitudes todavía brotando de dentro, que son contrarias a la naturaleza mansa y humilde del Señor Jesucristo. Entonces, si vamos y nos arrepentimos por lo que esa tristeza sacó a luz de nosotros, si vamos y nos arrepentimos porque a lo mejor fuimos afligidos con justa razón, con justa causa, fue porque nosotros hicimos algo digno de ser reprendido. Bueno, nos produce tristeza, pero vamos y nos arrepentimos. Entonces, esa es la tristeza según Dios, la que nos lleva a los pies de la cruz a echar mano de una nueva porción de la sangre de Jesucristo, del fuego del Espíritu Santo. Esa tristeza va a producir vida en nosotros. Al final, esa es la tristeza según Dios. Pero dice, pero también podemos entristecernos según el mundo, simplemente estar tristes y no hacer nada al respecto. Alguien nos llama la atención, alguien nos reprende, alguien nos hace ver algo y nos entristecemos. Pero no vamos a Dios y le decimos, Señor, a lo mejor tienen razón. Señor, a lo mejor el problema sí está en mí. Señor, muéstrame dónde estoy fallando. Señor, perdóname. Si no hacemos eso, sino que simplemente nos quedamos en la fase de habernos entristecido, miren, esa tristeza al final se va a convertir en enojo, en ira, y va a echar raíces y va a dar mal fruto, y esa raíz de amargura va a contaminar a muchas personas. Esa es la tristeza según el mundo. Esa produce muerte. Entonces, déjenme decirles algo. Si cuando somos reprendidos por alguien, por algo, si cuando se nos llama la atención por algo, nos entristecemos, pero eso nunca nos lleva al arrepentimiento. Nunca nos lleva a mejorar nuestros caminos. Entonces estamos siendo gobernados por la cabeza de muerte. Cuando solo vivimos tristes por lo que alguien dijo, por lo que alguien hizo, y no aprovechamos eso para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro bienestar espiritual, entonces estamos siendo gobernados por la cabeza de muerte. Esa tristeza produce muerte. ¿Lo ven? Tremendo, ¿no? Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5, del 5 al 6.
Primera de Timoteo 5, del 5 al 6. Está hablando de las viudas, ¿verdad? Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Cómo sabemos si la cabeza de muerte está gobernando sobre nosotros cuando nos entregamos a los placeres? Cuando nos entregamos a los placeres. En este caso está hablando de una viuda. Miren cómo razona la mente carnal. A lo mejor esta clase de gente lo que está diciendo es, bueno, ya soy libre de cualquier responsabilidad para con marido, puedo vivir la vida que quiera, puedo vivir en libertinaje, no le tengo que entregar cuentas a nadie. Dice, esa clase de gente está viva por fuera, pero está muerta por dentro. Esa es la gente que está siendo gobernada por la cabeza de muerte. Hay personas que pues no enviudan en el sentido de que el cónyuge se murió, pero bueno, se divorcian del cónyuge. Y lamentablemente muchas de estas personas profesan ser cristianas, pero dicen, ya no tengo ninguna responsabilidad para con mi esposo, para con mi esposa, puedo vivir en libertinaje. Esa gente está viva por fuera, pero está muerta por dentro. ¿A qué se refiere? Esa gente fue tomada cautiva por la cabeza de muerte. Es la cabeza de muerte la que nos hace razonar de esa manera. Sumada a la cabeza de rebelión, a la cabeza de engaño, a la cabeza de blasfemia, a la cabeza de encantamiento. Ya no tengo yo responsabilidades con ninguna otra persona, puedo vivir la vida que quiera. Esa es nuestra mente carnal y son estas 7 cabezas del dragón que nos tienen cautivos y están operando desde adentro. Santiago 1, verso 13. Santiago 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, una cosa es ser imperfectos como somos, tropezar y caer, porque no somos perfectos. Pero una persona justa se tropieza, cae, se arrepiente, clama la sangre de Jesucristo, se levanta y sigue caminando, porque esa tropezada no va a afectar en nada su amor, su devoción, su lealtad, su obediencia al Señor Jesucristo. Se tropezó porque no es perfecto, no porque haya elegido hacerlo de manera consciente y voluntaria. Pero una persona que habitualmente peca, no importa cuántas veces vaya a la iglesia y no importa cuán grande sea el rótulo de cristiano que se ponga delante. Si pecamos de manera habitual, si ese es nuestro modo de vida, estamos siendo gobernados por la cabeza de muerte. Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si nosotros aborrecemos a alguien, si no podemos perdonar a alguien, si vivimos con este aborrecimiento por una persona, hay hijos que viven toda la vida sin poder o sin querer perdonar a sus padres, o padres que viven toda la vida sin poder o sin querer perdonar a sus hijos, o al cónyuge, o a alguien, o a un hermano en Cristo. Si aborrecemos y no queremos hacer nada con ese aborrecimiento que todavía hay dentro de nosotros, entonces estamos siendo manejados, gobernados por esta cabeza de muerte. Esa cabeza de muerte nos ha tomado cautivos. Mire Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Aquí tenemos nosotros a la iglesia de Sardis, una iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives
y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Se entiende pues que haya muerte allá afuera y que esa muerte venga y nos aflija, nos afecte. Pero cuando la cabeza de muerte todavía está gobernándonos desde adentro, vamos a estar nosotros en un estado muy deplorable, que era el estado de toda esta iglesia cristiana, la iglesia de Sardis. Y si esta muerte está operando desde adentro, no solo vamos a estar llenos de aflicción, de desesperación, de depresión, de miseria por dentro. No solamente vamos a ver todo oscuro por dentro, vamos a también estar llenos de aborrecimiento por los hermanos y vamos a estar entregándonos a los placeres de la carne. Vamos a estar haciendo todas estas cosas que ya hemos descrito, ¿verdad? Vamos a entristecernos cuando alguien nos haga ver dónde estamos fallando, pero nunca vamos a ir a Dios en arrepentimiento. Eso es porque la cabeza de muerte estará gobernando, ¿verdad? Pero mire lo que dice Efesios 5, verso 14. Y recuerde, se lo está diciendo a los creyentes, no al incrédulo, al creyente. Efesios capítulo 5, versos del 14 al 17. Efesios 5, del 14 al 17. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando o redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Todos tenemos esta naturaleza serpentina en el fondo de nuestra voluntad carnal, en nuestra mente carnal. No nos dejemos gobernar por ella, sino sojuzguémosla en el nombre de Jesús. Metámonos en el río de la verdad y dejemos que Cristo aplaste esas cabezas. No dejemos que estas cabezas sigan ejerciendo dominio en nosotros. Y Él sabe cuánto nos tienen cautivos estas cabezas. Él lo sabe. Estas reacciones van a saltar automáticas de manera involuntaria de dentro y ni siquiera nos vamos a dar cuenta, pero el Señor sí se da cuenta y el Señor vino para liberarnos de ellas, pero tenemos que meternos hasta la cabeza en esas aguas del río de vida. Bueno, déjeme terminar con una nota positiva, maravillosa, acá en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, a partir del verso 35. No importa cuánta aflicción haya allá afuera, cuánta muerte haya allá afuera, y en estos días estamos literalmente rodeados de una manera muy obvia y aparente de aflicción y de muerte a causa de esta pandemia mundial. Ahora, eso es algo de lo que nosotros no tenemos control, pero Dios sí. Es algo para lo que Dios nos quiere dar sabiduría, inteligencia, conocimiento y prudencia. El mundo entero ya no va a ser el mismo cuando salgamos de esta pandemia. Así es que Dios nos da la sabiduría y la prudencia necesarias para sabernos manejar en el mundo que nos va a dejar esta pandemia. Por supuesto, Él tiene el control y Él sigue teniendo el control de nuestras vidas. Pero el problema mayor no es esto que tenemos a nuestro alrededor. Ahora, sumado a esa pandemia, tenemos espíritus, demonios, tenemos una estatura completa de maldad que ya está corriendo rampante allá afuera, tomando control de la mente, de la voluntad de los seres humanos a otro nivel, a niveles inimaginables. Estamos lidiando con oscuridad, con muerte, con tinieblas como nunca antes en la historia de la humanidad, porque estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo. Estamos en el umbral de la puerta. Cristo viene pronto. Así es que apurémonos y dejemos que Cristo crezca en nosotros para que Él domine, gobierne sobre todas estas cabezas que se levantan de dentro. Ahora mire, Romanos 8 del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación,
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí Pablo está dando testimonio de cómo está por dentro una persona que está venciendo, que está sojuzgando estas 7 cabezas. A pesar de que por fuera haya tribulación, angustia, dolor, pruebas y todas estas cosas. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios por el amor con el que nos ama por medio del Señor Jesucristo. Así es que el Señor vino para darnos la victoria. Jesús vino para darnos la victoria. Dejemos que Cristo crezca en nosotros. Metámonos en ese río de vida hasta la cabeza y las aguas van a triunfar. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por abrirnos las Escrituras y por abrir nuestro entendimiento, por ayudarnos a conocernos mejor, a entender mejor la naturaleza humana y aquello con lo que realmente batallamos, que es lo que se levanta de dentro. Gracias por ayudarnos a entender, Señor Dios, el poder, el amor de Cristo, quien mora dentro de nosotros, sumado a que Él está intercediendo en nuestro favor a la diestra de tu trono. Señor, gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora ayúdanos a beber de las aguas de la verdad, a meternos en el río de vida, en el río de verdad. Ayúdanos, Señor Dios, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a buscarte todos los días, a amarte, a buscar crecer en ti, a buscar hoy ser mejores que ayer, Señor, cada día, para que Cristo vaya fortaleciéndose y vaya gobernando, dominando, tomando el control, Señor, sojuzgando estas cabezas. Señor, en donde nuestra mente carnal y todo lo que hay en ella nos tenga cautivos, confiamos en ti que tú nos vas a liberar. Señor, en donde lo que hay en el fondo de nuestra voluntad, a niveles inconscientes, y esto nos tenga cautivos, Señor, tú lo sabes, tú lo conoces, tú nos vas a liberar, Señor. Solo ayúdanos a seguir creciendo en Cristo. Y oro, Padre, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestras mentes, inunde nuestros corazones. Oro, Padre Santo, que la verdad tuya, que ha sido depositada ya en el corazón y en la mente de todos mis hermanos y hermanas, Señor, suba a su conciencia, a su memoria, esté en la punta de su lengua, Señor. Oro, Señor, que esa verdad que todos conocemos, Señor, se levante dentro de nosotros y nos guarde, nos ilumine, nos inunde con tu paz, nos ayude a mantener los ojos puestos en Jesús, puestos en la meta y a seguir caminando, Señor, en medio de este mundo lleno de tribulación y angustia y lleno de toda clase de demonios y de oposición espiritual, Señor. Ayúdanos a seguir adelante con la mirada fija, Señor Dios, en la meta, en el premio. Señor, sigue dándonos la determinación necesaria para seguir progresando, seguir caminando, no importa qué. Y Señor, nos veremos en la meta. Gracias, Jesús, por amarnos como nos amas. Gracias por tu obra en nuestra vida, Señor. Te amamos, te damos toda la gloria y te bendecimos, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor. En tu dulce nombre oramos. Amén. Dios los bendiga a todos.